Saludos amigos televidentes de Sondeo, gracias por compartir con nosotros otra entrega de este programa, su programa. Las temperaturas bajaron bastante anoche. Se está registrando un cambio en el clima. Según noticias que tengo, en Valle Nuevo y zonas aledañas parecidas, las temperaturas bajaron a -4, dejando esta escarcha haciendo que el rocío se convierta en escarcha y dando esa sensación de heladas sobre las hojas que a veces es impresionante. Uno de los periódicos de la mañana trae algunas fotografías de esas. En un sentido general, las noches han estado más frescas. Y eso es auspicioso, quiere decir que vamos a tener climas más benignos. Nosotros tuvimos un tórrido verano con unas temperaturas a veces muy elevadas, a veces llegaron a 33 y con una percepción de 39, lo que es muy caliente. Esto es debido al cambio climático, cosas que nosotros a veces pasamos un poco a la ligera, pero es un asunto a lo cual deberíamos ponerle atención, como lo es la contaminación de los ríos, la producción de gases que promueven el efecto invernadero. Y a veces yo resiento algunas opiniones de muchos amigos que dicen que, porque ahora nosotros queremos santificar a los familiares que están en el extranjero, a esos grupos dominicanos que han emigrado. Ellos son los padres de la patria. Entonces hay una ley que prohíbe que traigan carros con más de 5 años de uso. Ya quieren cambiarla y que 10 años, que qué sé yo. Yo creo que eso está bien, hay que evitar que traigan chatarra. Hubo una época en que no había esas restricciones y se traían chatarras que habían sido, ya habían pasado con mucho su grado de obsolescencia y lo traían aquí, y eso lo que hacía era producir más polución. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso, porque estamos sufriendo los efectos de este cambio climático. La tormenta el evento atmosférico que acabamos de sufrir fuera de temporada, en un momento en que no se esperaba y rompiendo todos los pronósticos, debería leccionarnos. Es lo que hemos dicho desde la pasada semana, y veo muchas voces que están insistiendo en eso. Yo espero que esta vez asimilemos la lección. Incluso me ha sorprendido conocer que hay organismos públicos que tienen planes para producir trabajos y cambios eficientes en el drenaje, y que esos proyectos están ahí, porque eso no genera relumbrón y no genera inauguraciones y la demagogia de la gente, de los gobiernos, cualesquiera que sean, cualesquiera que sean. Eso es un mal hábito que tenemos los latinoamericanos, porque yo he vivido en los Estados Unidos y en Europa y nunca he visto a ningún jefe de Estado inaugurando escuelas, inaugurando obras que a veces no tienen el peso que deberían tener. El actual presidente gusta de asistir a cualquier tipo de inauguración. Yo creo que a veces incluso ha rebajado un poco lo que los norteamericanos llaman la autoridad moral de la presidencia, en el sentido de que el presidente asistir a dar un banderazo en una competencia de ciclistas, que realmente no solamente no es algo que esté para un jefe de Estado, sino que además el gasto que significa desplegar la seguridad de un mandatario, a veces no lo cuesta la vuelta ciclística que van a iniciar, o inaugurar una pesadora de basura, o asistir a cualquier actividad. Bueno, ha estado asistiendo bastante el presidente a
a actividades del sector privado, incluso cosas que a mí yo he resentido. Todos sabemos que en meses pasados, no sé si fue, recuerdo si fue a principios o mediados de año, una empresa importante decidió vender acciones en el mercado. Ese acto de lanzamiento de las acciones se hizo en el Palacio Presidencial, con la presencia del presidente incluido. A mí me pareció eso un exceso y una reducción de la autoridad moral de la presidencia, sobre todo porque días después se produjeron muchísimas objeciones a los paquetes accionarios que estaban siendo colocados en la bolsa de valores o a la venta del público. Y hubo muchos cuestionamientos que probablemente fueran inadecuados y correctos y que posiblemente estarían apegados a esa chismografía local y a esas competencias entre grupos de intereses, pero no dejaban de poner una nota atendible que colocaba al presidente no en la mejor de las imágenes. Claro, si nosotros fuésemos una sociedad más exigente, pero aquí las cosas pasan sin penas ni glorias. Y el drenaje fluvial de las principales metrópolis que ya tiene el país, sea la capital, el Gran Santo Domingo, Santiago, La Romana, un poco Puerto Plata y San Francisco, representan una realidad que debe ser atendida. Por ejemplo, se dice que con este evento golpeó severamente la agropecuaria nacional. Cuando uno ve imágenes de cómo los campos sembrados quedaron totalmente anegados, que muchas cosechas se perdieron, que muchos animales se ahogaron, entonces uno debe llevarse a preocupación. Incluso se dice, ahí hay imágenes, miren, todo eso son áreas rurales, desde fincas que tienen una casa solariega de mucha categoría, hasta humildes parcelas de agricultores más modestos. Todas fueron atacadas y golpeadas de una manera severa. Se dice que las pérdidas son millonarias, que probablemente superen los 400 millones, los 4.000 millones de pesos, que sea mucho más de 4.000 millones de pesos. Esto sin contar otros impactos negativos que este proceso puede tener. La agricultura dominicana o la agropecuaria dominicana en los últimos tiempos no ha estado en lo mejor, todo lo bien atendida que se merece. Incluso recientemente vi un reportaje sobre aquel proyecto que tuvo su época de gloria, y tuvo su época de gloria cuando estaba en manos extranjeras, pero después que los extranjeros se fueron, aquel proyecto que era moderno y sumamente eficiente, productivo, que representaba riqueza para esa región, fue siendo pillado, buitreado. Como buitre le cayeron los dirigentes partidarios dominicanos a militares, gente vinculada a los negocios, con que todo el mundo quiso un pedazo. Las estructuras modernas que estaban para recoger y transportar los guineos fueron podridas, robadas, arrancadas, destruidas. Y aquello es un lastimero espacio donde recientemente, a principios de año, se personó el actual ministro de Agricultura y dijo que aquello iba a ser recuperado. Llevaron unos motores, una sembradora, cortadora, o sea, equipo agrícola diverso. Y
Durante 2 días hicieron labores, después fueron tirados ahí y la gente que está habitando aquel espacio se está yendo porque aquello es un moridero sin ningún provecho, donde ya lo que se están aposentando es alimañas de todos los tipos. Y aunque no cayó tanta agua por la línea noroeste, este tipo de eventos, en cierta medida, representa un poco el tiro de gracia de estructuras como esta, que deberían ser mejor atendidas. No sé por qué nosotros una riqueza que heredamos, la hemos dejado destruir, la hemos pillado, la hemos vandalizado y la hemos convertido en nada. Eso va desde este proyecto, la Cruz de Manzanillo, al que me estoy refiriendo, que fue, como le digo, saqueado y repartido a veces con unas formas patéticas, y que durante mucho tiempo varias administraciones han acudido allí a hacer actos para decir que se va a hacer un relanzamiento, que se va a remozar aquello, que se va a cambiar, que se va a tratar de que los moradores de esa zona puedan disfrutar de la riqueza que puede ofrecer esa siembra. Sin embargo, y eso es sabido, dirigentes partidarios de todos los partidos, de todos, han ido allí a cogerse un pedazo, se lo han cogido, algunos han construido pequeñas fincas de recreo y todas esas cosas, pero al final todo ha ido de mal en peor. Pero hablando del evento atmosférico, por ejemplo, también ya se empezó a trabajar en el desnivel de la 27. Se dice que eso va a tomarse muchos meses, la reparación de eso, y yo creo que en el afán desmedido, y que para mí me parece una pequeñez de las actuales autoridades de insistir en que aquello era un trabajo mal hecho, mal diseñado, mal concebido, en fin, todos los males juntos tenía aquella estructura. Se está derrumbando un muro que creo yo que no debía, me parece que quizás resistía reparaciones y no derrumbe. La loseta esta pesada, yo entiendo que sí había que derribarla porque incluso parece que solamente tenían una función decorativa, y para tener una función decorativa y ser tan pesada, más bien constituían un peligro. Pero ¿cuál es el costo de esta reparación? Eso no se sabe. Tenemos los recursos para invertir en cosas, o sea, destruyendo una obra para invertir en la reconstrucción una cantidad de dinero que no nos están sobrando, que nos faltan más bien. Yo creo que eso no parece la mejor de la salida. Porque este evento nos dejó muchas cosas por desear y nos dejó muchos daños. Yo estaba hablando de los daños materiales a estructuras viales, a la agropecuaria y a otros. Pero hay un tipo de daño psicológico que se le produjo a la población que debería ser atendido. Hay unas imágenes que mucha gente la ha tomado a chiste, diciendo de la singularidad del dominicano, de una señora, el director la va a pasar mientras yo hablo, de una señora que está con su casa negada de agua y ella decide a cocinar, mírenlo ahí todo el agua, pero ellos tienen que comer, el agua no se va a sacar, no se va a salir. Pero ellos deciden cocinar pese a las condiciones adversas. Esto es un ejemplo de lo que a algunos les gusta decir resiliencia, que yo prefiero decir adaptación y tratar de superar las adversidades en la mejor de las direcciones. Pero no deja de ser un elemento problemático, porque toda esa agua estancada atrae basura, que la atrajo muchísimo, y esa señora está satisfaciendo
la necesidad de su familia cocinando en unas condiciones lastimosas porque no le queda de otra. No se van a morir de hambre. Pero su salud está siendo expuesta porque ella está caminando y transitando sobre aguas negras y cociendo sus alimentos sobre aguas negras. Nosotros tenemos un problema de salud, de salubridad, de salud pública, que este evento atmosférico ha agravado. Por ejemplo, en la región sur, aunque el gobierno se intentó en principio negarlo, se dieron varios casos de cólera. El dengue ha desbordado la capacidad de los hospitales y la retención de agua que todavía tienen algunos espacios está posibilitando que la cría de mosquitos se amplíe, de que mucha gente camine por esas aguas donde los ratones orinan y haya posibilidad de contraer leptospirosis y otras enfermedades. Es decir, si estábamos lastimados antes en términos de salud pública y en términos de enfermedades infectocontagiosas que estaban impactando negativamente en la vida de la población, con estas cosas, estas secuelas de ese evento atmosférico, pues las cosas van para peor. Y hay gente que se vio sometida a traumas severos, lo decía el miércoles, a traumas severos de ver familiares morir, de ver cómo sus bienes se dañaban. Es decir, recibieron impactos traumáticos que han quedado en un estado de choque postraumático, que esa gente necesita asistencia psicológica. No creo que se le esté dando ningún tipo de asistencia psicológica. No creo que se estén evaluando quiénes necesiten asistencia psicológica. Pero la realidad es que sí la precisan porque hemos pasado por una situación realmente problemática, difícil, con impacto negativo a todos los niveles. Pues, por ejemplo, había una señora como decía ella, madre soltera, con 4 hijos, que lo mantenía de una freiduría que ella tenía, y ella hacía su comprita de las cosas que necesitaba. Son gente que compran hoy para vender mañana, y a veces, si consiguen buenos precios, compran para 2 días. Y ella tenía un abastecimiento para un par de días. No calculó que la cantidad de agua que iba a desbordar, y el agua no solamente le llevó los anafes y todas las cosas, sino que el producto que tenía almacenado ahí y algunos dineritos que tenía escondidos bajo los colchones, todo eso se perdió. Entonces ella lloraba amargamente porque de cara al día, gente que hace el día, que vive el día a día, de cara al próximo día, ella no veía la posibilidad de que su familia, ella y sus hijos, pudieran sortear las dificultades que le sobrevenían. Y sobre ella se sobrevenían problemas enormes. Entonces ella precisa probablemente no, ciertamente necesita de cierto apoyo material, pero también necesita de cierto apoyo psicológico, probablemente ella y sus hijos, así los familiares de personas que perecieron en medio de este temporal. Yo he pensado mucho en la historia de la señora y su hija, que fueron salvadas por el marido y padre, que la salvó de que ellas se ahogaran, pero él no pudo salir de la avenida de agua y acabó siendo arrastrado y muriendo ahogado. Para esas 2 damas, tanto la madre como la hija, esa situación debe de haberle dejado unos impactos traumáticos severos que necesitan ser atendidos. Y así quedaron mucha gente, muchas personas. Entonces,
Yo creo que el problema es tan complejo que no debemos darle de lado, no debemos tratarlo con la ligereza y las frivolidades políticas con que se tratan de que si el gobierno, un gobierno pasado hizo o no hizo, o dejó de hacer, o lo hizo mal. Hay una cita de Margaret Thatcher, que es, creo que es Margaret Thatcher o la alemana, que dice que los gobiernos no heredan problemas. Cuando usted se juramenta, todo lo que hay, las virtudes y los defectos, es responsabilidad suya. Se supone que a un presidente en una democracia como sistema como el nuestro, si lo eligen es porque se estima que ha hecho una oferta de superar las cosas que están mal. Entonces, si él hizo esa oferta y lo eligieron, no es para que la siga mencionando, refiriendo y escudando sus incompetencias, fallas y actos, muchas veces acciones demagógicas en función de que los otros lo hicieron peor, de que aquello está mal y yo lo he hecho menos malo, o yo lo he hecho mejor, o los otros no hicieron nada y yo lo estoy haciendo todo. Si los otros no hicieron nada y lo hicieron todo peor, ya no hay que decirlo, sino enfrentar los problemas. Pero los problemas en todas sus dimensiones, asimilar las experiencias. Insisto, el 4 de noviembre del pasado año sufrimos un impacto terrible de un evento climático muy parecido a este. Hoy nos golpea un evento climático de la misma dirección, de la misma naturaleza, pero en mayores contenidos y con mayores impactos. ¿Y por qué los impactos negativos son mayores? Porque no superamos las lecciones del pasado, no asimilamos las lecciones que nos dio el otro evento. Y lo que se pronostica es que los eventos futuros serán más fuertes, con menos posibilidades de pronosticarlo. Entonces, debemos ser previsores. Durante años, en el sudeste asiático, todos los años, desde hace siglos, milenios, el sudeste asiático es azotado por monzones. Los monzones son los ciclones, porque nosotros hay gente aquí que cree que el monzón es un tipo de fenómeno especial. No, son los ciclones. Lo único que muchas veces en ellos, los monzones están caracterizados por una gran avenida de agua. Como el maremoto, los japoneses le dicen tsunami, y ya después del último maremoto de Japón, nosotros hemos adoptado el término tsunami. Pero bien, los monzones en el sudeste asiático dejan una gran cantidad de agua. Durante siglos, los campesinos y los planificadores asiáticos se han organizado para sacar provecho de esas grandes avenidas de agua. Entonces, toda esa agua que le cargan los monzones, a veces en vez de producir daño, lo que producen es provecho para tener mejores y más eficientes cosechas de arroz. Porque ellos han sabido sacarle las posibilidades negativas a las adversidades y sacar de ellos el provecho debido. Vamos a hacer la primera pausa y continuamos poniendo algunos de los otros temas. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas.
Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Recientemente nosotros hemos recibido la información, y es un tema que está en debate en la vida pública del país, que un organismo de la ONU ha rendido un informe técnico sobre detenciones arbitrarias. El problema de detenciones arbitrarias es un asunto que nosotros tenemos desde el nacimiento de la República. En el pasado aquí la gente tránquenlo para investigación y a veces la gente se quedaba preso para siempre. Bueno, pero en este caso el informe de la ONU, de ese organismo de la ONU, habla de detenciones arbitrarias, pero se focaliza no en un estudio de grupos y de estadísticas sobre detenciones arbitrarias, sino en el caso de Jean Alain Rodríguez. Jean Alain Rodríguez, antiguo procurador de la República, un hombre que ciertamente se portó arrogante, altanero, no le agradó a muchas personas, pero es un ciudadano con derechos, evidentemente. Y creo que con abundantes recursos, porque una vez en un reportaje vi que era poseedor de una villa inmensa y donde se gastaron cifras millonarias para su reparación. Si obtuvo esos dineros lícitamente, él tiene derecho a disfrutar de la vida que él quiera. Alguna gente dicen que esos recursos que obtuvo no fueron lícitos y se le ha montado una investigación. Obviamente, él es beneficiario del principio de la suposición de inocencia hasta que no exista una sentencia que adquiera la condición del hecho definitivamente juzgado. Entonces, como él es inocente hasta prueba en contrario, debe ser tratado como manda la ley. Y él se dice que pagó un lobby como lo pagó otro de los detenidos y él contrató un lobista abiertamente, o sea,
En los Estados Unidos eso es legal. Y esa gente parece que ha hecho un lobby eficiente. Y no está mal, no está mal. Pero lo que sí me llama la atención, y los especialistas en derecho internacional aquí nos sentimos preocupados, cuando uno lee la historia mundial, la historia de las relaciones internacionales, la historia de la vida internacional, el fracaso de un organismo supranacional, supraestatal, que actúe como comunidad internacional, ha sido causa de grandes guerras. En la Primera Guerra Mundial, de sobrepasada la Primera Guerra Mundial, se hizo un intento para crear un organismo donde estuvieran presentes los diferentes estados, fuera una organización supraestatal que se constituyera en un espacio de debate para ventilar las posibilidades de manejar el conflicto vía el diálogo. Ese organismo se llamó la Liga de Naciones. Ese organismo fracasó y dio paso a la Segunda Guerra Mundial. Concluida la Segunda Guerra Mundial, después del pacto Bryan-Kellogg, se dio paso a la construcción de la ONU, Organización de Naciones Unidas, que es un espacio también de diálogo que debe cumplir una función de ventilación de conflictos. En los últimos tiempos, nosotros hemos visto que la ONU ha estado desempeñando un papel que realmente no es el más estimulante. E incluso en conflictos donde la ONU debió desempeñar un papel más beligerante, verbigracia. El conflicto de Ruanda, donde murieron muchísimas personas asesinadas en una guerra tribal, en un conflicto étnico absurdo, y donde la ONU mandó muchísimos cacos azules que nada hicieron realmente, no evitaron nada del desastre que estaba en curso. Entonces, menciono todo esto porque pensar que un organismo especializado de la ONU se dedica a hacer un estudio sobre detenciones arbitrarias y solamente tenga un ejemplo para destacar y solamente tenga la preocupación de una persona, como que desdora el papel de esta organización. Posiblemente el hombre más inocente del mundo y más injustamente tratado sea Jean Alain Rodríguez, posiblemente. Es más, yo creo que alguna gente, dado que él era una persona un tanto altanera y a veces trató injusta y desmereció. Por ejemplo, a la actual procuradora, él le dispensó un trato nada caballeroso, descortés, desconsiderado, atropellante y nada decoroso. Pero esto ha hecho que mucha gente lo vea mal y hasta tenga cierto ensañamiento con él. Pero insisto, él es beneficiario de la presunción de inocencia. Pero al mismo tiempo me pregunto, hay tantos otros casos, muchísimos casos. ¿Por qué solamente le preocupa a un organismo especializado de las Naciones Unidas? ¿Es el fruto de un lobby personal? Si es así, este organismo está desdorando su papel y realmente no está rindiendo una labor muy edificante. Ojalá todos los funcionarios de la administración Medina que están presos o con medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, que mucha gente entiende que es una forma de prisión anticipada. Ojalá sus casos se ventilaran con mayor agilidad y se decidiera la suerte de esta persona, porque a veces nosotros en chismografías locales, en esas reyertas faccionales de pasiones partidarias,
nos gusta insultar, dedorar la moral de la gente, y eso no es nada edificante. Aquí la institucionalidad jurídica no anda muy bien. Se habla de justicia independiente, y qué bueno que sea independiente, pero también debe haber una justicia con autoridad, lo que no hay. Pues cuando uno se entera de que más de 100 y tantos fallos del Tribunal Constitucional no están siendo respetados, que incluso una persona es beneficiaria de un fallo que se demanda, en el cual se dispone que él sea reparado en su patrimonio por una entidad pública, y él vaya al presidente de la República, lo envía, recurre al presidente de la República porque esa entidad pública no hace caso a un fallo del Tribunal Constitucional. El presidente de la República le dice, vaya a esa entidad, y a la entidad, el consultor jurídico le dice, bueno, eso te veremos. Eso habla más de la institucionalidad jurídica. Uno oye casos, por ejemplo, el caso de Costa Dorada, donde se dice que una persona, y aquí estamos hablando de un grupo empresarial de prestigio, que dice que adquirió unos terrenos, y cuando decide constituir una empresa para la explotación con fines de proyectos turísticos de esos terrenos, se entera que supuestamente unos terrenos que se dice, según ellos explican, habían sido adquiridos por ellos, están en otras manos. Y entonces las partes se acusan mutuamente de ser usurpadores y de haber falsificado documentación. La jurisdicción inmobiliaria en este país es un verdadero desorden, un caos grandísimo. Ahí ha habido de todo. Y hubo un tiempo en que en Catastro Nacional, cuando fueron a reparar la ventilación de aire acondicionado, encontraron que muchísima documentación que había sido supuestamente extraviada estaba metido en ese espacio y que se había arruinado permanentemente, dejando muchísimas propiedades sin documentación y haciendo que la seguridad jurídica en torno a la propiedad privada fuera un mito en esta sociedad. Y ningún político se ha puesto a ventilar eso. A los políticos les gusta titular y hacer una concentración para repartir títulos. El CEA ha sido parcelado, se le hizo una piñata, eso ha provocado muchísimos litigios, sangre incluso, muchísimas tratativas que al final ha hecho que personas sean llevadas a juicio y los juicios no se hayan ventilado nada. O sea, eso genera que una institucionalidad jurídica frágil no promueva lo que debe promover, que los ciudadanos se sientan seguros y que si yo adquiero un bien, sepa que ese bien es mío. Los fraudes inmobiliarios están a la orden del día. Ahí hay varios casos de gente que adquirió apartamentos en proyectos inmobiliarios y ahora resulta que la torre o edificio no existe, que le habían vendido varios apartamentos, un apartamento había sido vendido a varias personas. Todo ese tipo de fraude y de cosas se está dando día a día, y ese es el problema del sistema jurídico nacional, del Estado de Derecho, de la institucionalidad jurídica, que es un problema mayor y que no solamente tiene probablemente las detenciones arbitrarias, que en el caso todavía de cualquier hijo de vecino, hay hijos de vecinos, hombre común, que lo detienen todavía y lo conducen a un cuartel. Bueno, en algunos casos hay personas que han perdido la vida en un cuartel producto de alguna golpiza. Pero la situación está generando, esta situación de inseguridad jurídica, cuando usted la mezcla con otra, que es la situación de inseguridad, genera problemas mayores y genera situaciones que son negativas, y es que se institucionalice la venganza privada.
Yo voy a pedirle al director en un momento que ponga un video. Es un video que yo reconozco y le pido a los televidentes que nos excusen. El día pasado yo envié a 2 chats de amigos y de profesionales con los que comparto unas imágenes duras, feas, desagradables, de las alucinantes noches de la Avenida Venezuela. Algunos se molestaron porque esas imágenes eran muy feas, muy desagradables, pero yo le decía, lo feo y desagradable es que esas cosas estén ocurriendo. Nosotros no podemos hacer como el avestruz, que dice, mira, eso está muy feo y desagradable, y yo no lo voy a ver. Y mete la cabeza en el hoyo. Yo creo que hay que exponerla, porque hay cosas que no deben suceder. Nada más desventurado que una turba queriendo hacer justicia, queriendo tomar la justicia en sus manos. Esto es lo más desagradable, un crimen terrible que debe ser perseguido. Entonces, claro, uno se irrita. Por ejemplo, un amigo me cuenta que un descuido de su esposa dejó una puerta del patio abierto, y por el lavadero entró un ladrón a la madrugada, y cuando ellos despertaron porque el ladrón encendió todas las luces, pero tenía al hijo de él con un cuchillo puesto, y le dijo, quédense quietos, no le voy a hacer daño a nadie, quédense tranquilos, porque si se mueven yo voy a tener que proceder. Bajo coerción y amenaza, esta familia vio cómo este hombre se llevaba sus bienes. Eso molesta, irrita. Es una violencia de este individuo. Y probablemente yo creo que sí. Bueno, el individuo se garantizó antes de que no tuvieran un arma. Evidentemente, si uno tiene un arma, le dispara al enemigo. Pero al ladrón, y uno se llena de furia ante este acto, pero esto no justifica que una turba enfurecida agarre a un ladronzuelo cualquiera, que te roba los retrovisores, te daña un vehículo o daña un bien costoso para ir a arrancar un pedazo de cosas. No justifica que esa persona sea masacrada por una multitud despiadada. El odio de la multitud, que es un odio anónimo, esa es una de las cosas menos edificantes que pueda mostrar a la sociedad. Pidiéndole excusa a nuestros televidentes por lo crudo, desagradable y pesada que son las imágenes. Yo quiero que veamos este video de algo que ocurrió recientemente, de cómo una multitud lincha, casi creo que mató a un infeliz ladronzuelo en una calle, creo que de San Francisco de Macorís. Vamos a poner el video, por ahí mismo nos vamos a la última pausa y regresamos con más comentarios. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica
quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Señores, yo pertenezco a un grupo de personas que ha leído la historia financiera de este país y de América Latina. Los estados latinoamericanos se han endeudado y el nuestro pasó, nosotros sufrimos una ocupación extranjera a causa del endeudamiento público. Los venezolanos una vez sufrieron que las cañoneras alemanas se presentaron al puerto venezolano a cobrar su deuda. Y los venezolanos tuvieron que pasar esa humillación. Y esa la ha pasado muchas veces, muchísimos latinoamericanos, los argentinos. Llegó un momento en que el avión presidencial no podía salir de Argentina porque en cualquier aeropuerto había orden de que se le incautara. Incautaron el barco escuela en un país europeo de los argentinos porque tenían una deuda cuantiosa. Cuando el presidente Abinader estaba en campaña, tenía una campaña contra el endeudamiento externo. Y decía que era peligroso, que que cuando un país pasaba más del 50% de su producto y lo tenía en deuda, ese país estaba amenazado de la quiebra y que eso era un desastre. Y todos hablaban en contra de la deuda. Yo siempre he estado en contra del endeudamiento externo y público. Entonces yo que lo apoyaba. Hoy me extraña, de repente el presidente ascendió al solio presidencial y se le olvidó todo el discurso. Y se han metido en un festival de préstamos que están colocando a este país en una situación altamente difícil. Recientemente se aprobaron 6 nuevos préstamos que sobrepasan los 1.200 millones de dólares. Se dice que un préstamo de 500 millones de dólares que fue tomado
Esos recursos están en el Banco Central. Los legisladores del gobierno justifican los préstamos. Esos mismos legisladores antes se oponían a los préstamos. Ahora lo justifican y son razonables y serán bien invertidos. Todas esas cosas. Yo creo que realmente a nosotros nos falta racionalidad política y los préstamos son un problema. Y el endeudamiento público ya sobrepasó el límite de lo que yo entiendo tolerable. Actualmente la democracia está en crisis en América Latina. Está en crisis porque los llamados demócratas latinoamericanos son torpes, ineficientes y demagogos. Esas son tres desgracias capitales que asfixian nuestras vidas democráticas. Y a veces preferimos las dictaduras. Juan Vicente Gómez, que era un hacendado que se había hecho generar en las montoneras venezolanas y que resultó presidente autoritario pero eficiente, pagó la deuda externa venezolana. Rafael Leonidas Trujillo Molina, que agarró este país endeudado con las aduanas intervenidas y acogotado en su soberanía, pagó la deuda externa. En cambio, los gobiernos democráticos, todo, porque se dice que el doctor Balaguer que era tímido endeudó al país también, todos los gobiernos democráticos o semidemocráticos, como es el caso de las administraciones de los 12 años del doctor Balaguer, han endeudado al país y han hecho festivales con esos recursos. Lo han invertido más o menos bien, pero al final de cuentas hemos quedado con una situación gravosa y por ese sendero transitamos. Y es difícil. Creo que hay un caso de una dama, una joven que yo aprecio muchísimo, somos amigos. Farideh Raful es una profesional, una dama elegante, distinguida, capaz, que fue diputada por el partido gobernante. Como diputada fue rabiosa opositora a los préstamos y fue una opositora beligerante. Con ese papel de oposicionismo beligerante, ella decidió pasar de diputada a postularse como aspirante a ser senadora por el distrito. Y obtuvo la posición. Evidentemente que yo creo que ella, no puedo decir que ha sido coherente hubiese sido que ella se opusiera a los préstamos, pero ha decidido guardar silencio y en muchos aspectos no defender el gobierno en acciones que son inadecuadas, incorrectas o que contravienen todo lo que se postuló en campaña. Y entonces de ser una diputada beligerante con un protagonismo destacadísimo, una presencia mediática incuestionable, todos los días era consultada por los reporteros y todos los días daba unas declaraciones que eran látigos contra la administración Medina. Hoy ha tenido que guardar silencio. Y eso no es coherencia, ha guardado silencio, pero eso no le ha gustado a los varones de su partido. Y digo varones no en el término de varón con B grande, sino a la dirigencia de su partido, hombres y mujeres, a la cúpula dirigente partidaria, y ya no la quieren como senadora, y le están tratando de una manera que no es la más considerada. La situación de ella no es personal, es de incoherencia de los partidos políticos dominicanos. Ojalá estas cosas fueran analizadas y ventiladas en un debate que de verdad sea racional y objetivo. Muchas gracias, amigos televidentes, por compartir otra entrega de Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.